buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares. Estamos a 15 días, a 2 semanas exactamente de las elecciones generales en su segunda vuelta, en donde Sandra Torres o Jimmy Morales, uno de los dos, se convertirá en el presidente electo de Guatemala. Esta noche vamos a conversar con Sandra Torres. Ella es candidata presidencial por el Partido de Unidad Nacional de la Esperanza, ex primera dama de la nación y en este momento pues está en la última etapa de esta campaña electoral. Sandra, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con Enfoque y con la audiencia. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación también. Y antes que nada, pues quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y enviar un saludo a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Sandra, antes vamos a tratar de optimizar el tiempo, obviamente con algunos pocos temas, porque no podemos tocar todos los temas, pero hay algunos aspectos. Estamos a 15 días de las elecciones. Los analistas políticos estiman que va a ganar quien, si Jimmy Morales logra más votos en el área rural o Sandra Torres logra penetrar en el área urbana. ¿Cómo te sientes a 15 días de las elecciones? ¿Cómo es el ambiente dentro del partido? ¿Y cuáles son las expectativas que ves de cara a los resultados dentro de 15 días del 25 de octubre? Bueno, pues estamos optimistas. En la primera vuelta la gente votó, le dio un voto de castigo a Manuel Valdizón y era sacar a Valdizón de la contienda electoral. Y pues se logró, la gente salió a votar, se expresó a través del voto y obviamente yo contribuí, porque al final yo logro entrar en una segunda vuelta, entonces prácticamente yo fui la que saqué a Valdizón. Estoy en esta segunda vuelta y estamos muy optimistas, Gonzalo, porque precisamente hoy la gente va a hacer un voto de reflexión, sobre todo el área metropolitana, los jóvenes, la gente pensante, la clase media, que es la clase urbana. Esa gente es la que yo le estoy pidiendo ahora que reflexione su voto, que haga una comparación, lo que representa cada candidato. Es importante saber que el candidato tenga un plan de gobierno. Yo aquí te traigo y te dejo una copia de mi plan de gobierno, porque no podemos llegar a improvisar, no podemos llegar a ensayar. Guatemala no está para ensayos, ni está para historias, ni está para improvisaciones. Los problemas del país son muy profundos, que se necesita una planificación, se necesita un equipo y sobre todo se necesita preparación, conocimiento de Estado para ir a resolver a corto plazo los problemas del país. Desde el primer día no podemos llegar ni consumir tiempo para ir a aprender, ya no hay tiempo. Guatemala y los guatemaltecos están pidiendo resultados desde el primer día. Y van a pedir resultados desde el primer día. Bueno, yo creo que todos los gobiernos siempre, yo recuerdo, he estado en el área periodística desde Vinicio Cerezo, bueno, antes de Vinicio Cerezo, pero hablando del proceso democrático, he estado con cada uno de los gobiernos y siempre se hablaba de los 100 días, del espacio de los 100 días, del beneficio de la duda que la prensa le daba y la sociedad civil le concedía a cada gobierno. En esta ocasión no van a existir esos 100 días. Yo creo que desde el primer día va a estar la sociedad muy atenta a ver qué es lo que se está haciendo, la prensa va a cuestionar más. Y tal vez quisiera partir de ahí nuestro análisis de esta noche. A partir de abril, cuando se destapan los escándalos de corrupción del caso La Línea y los que continuaron luego, se da este movimiento ciudadano que para mí ha sido bien significativo y las protestas se encaminaban en dos sentidos. El primero, la corrupción, obviamente, que incluía la renuncia de la vicepresidenta y del presidente, como finalmente ocurrió. O sea, era un mensaje en contra de la corrupción, pero de la clase política, y había unos señalamientos muy fuertes hacia la clase política. ¿Cuáles son los mensajes que en caso de tú ganar el 25 de octubre le estarías transmitiendo a la opinión pública, a esos ciudadanos que salieron a pedir algo diferente? ¿Qué es lo que el gobierno de Sandra Torres le podría dar diferente a Guatemala? Bueno, mi gobierno va a ser diferente, Gonzalo, y por eso apelo a ese voto inteligente, a ese voto de reflexión, porque compartimos las preocupaciones de la población que salió, esos jóvenes que salieron a manifestar, a ser escuchados, a clamar cambios. Y estamos dispuestos a hacer y asumir esos cambios.
Guatemala necesita cambios profundos y yo estoy dispuesta a asumirlos. ¿Y qué veríamos en el orden de transparencia, en el orden de lucha contra la corrupción? 3 medidas, digamos, definidas. ¿Y qué acciones se tomarían también para transmitir que la política es diferente, que ya la política no es la misma, esa política que ha venido propiciando el marco de impunidad en Guatemala, que ha venido propiciando la corrupción? ¿Qué cosas tendríamos que ver los guatemaltecos para saber que hay algo diferente? En primer lugar, la propuesta. ¿Qué propuesta estamos proponiendo, estamos presentando cada candidato para la solución, en este caso, del combate frontal a la corrupción? El corazón de mi programa de gobierno es precisamente la transparencia, hacer una ejecución de gasto con transparencia y con eficiencia. Obviamente hay que luchar desde el primer día de gobierno en contra de la corrupción. Eso significa que tenemos que implementar y utilizar los instrumentos que ya existen actualmente en la administración pública, y obviamente es necesario que se termine de aprobar la ley de contrataciones, que es importante porque esa ley contiene instrumentos muy importantes que hay que implementarlos. Para eso se necesita decisión y voluntad política. Y te estoy hablando de la subasta inversa, el mejor precio, el precio más barato para las compras de medicinas, transparentando hasta el kilómetro de asfalto. Todos vamos a poder saber lo que van a costar las compras en el Estado. Vamos a poder tener un control también a través del registro único de proveedores y de contratistas que se tienen que registrar en el sistema. Estamos proponiendo también un gobierno abierto, un gobierno electrónico, y yo, como he dicho siempre, quiero tener un gobierno como estar en una casa de cristal, transparentar el último hecho, el último acto que mis funcionarios y que yo, primero Dios, como presidenta, tenga que implementar en mi gobierno. De esa forma. Hay algunas críticas, y nos queda un minuto nada más, 1 minuto y medio para el primer corte. Hay algunas críticas que se hacen diciendo, bueno, ahora se habla de transparencia, y ¿por qué esas acciones no se hicieron durante el gobierno de Álvaro Colom? Bueno, en primer lugar, porque él fue el presidente. En este caso, este es mi gobierno, yo voy a ser la presidenta y yo voy a asumir esa responsabilidad y voy a cumplir. Además, quiero contarte que estamos invitando a que la CICIG sea nuestro auditor externo. Yo necesito a la CICIG para gobernar. La CICIG ha hecho un buen trabajo y lo estamos invitando porque no lo quiero para 2 años más, lo quiero para los 4 años de mi gobierno, porque necesito que la CICIG me ayude a combatir las mafias que hay de corrupción que hay dentro del Estado, llámese aduanas, llámese SAT y todas las instituciones del gobierno que se tienen que depurar. Además, la transparencia empieza con el ejemplo. Yo he sido investigada, he sido denunciada por el mismo Otto Pérez y Roxana Bordetti, que hoy están en la cárcel. Ellos me difamaron, me calumniaron. Es una buena oportunidad para que yo pueda aclarar todas esas denuncias que me hicieron, y gracias a Dios me sometí a la justicia, porque nadie estamos sobre la ley. Y gracias a Dios estamos bien, los resultados ahí están. Yo creo que todos los funcionarios o las personas que han hecho gobierno, en este caso cualquiera que haya hecho gestión pública, se someta también al escrutinio público. Creo que los políticos también lo debemos de hacer. Yo me sometí al escrutinio público, he ventilado mi estado patrimonial, no tengo ningún problema en hacerlo, porque no debo nada. Entonces, y el que nada debe, nada teme. Hay promesa de que va a haber mucha transparencia. Total transparencia, pero la transparencia empieza con el ejemplo, empieza con la gente que lo rodea a uno. Y yo te quiero contar, Gonzalo, que vamos a refrescar el gabinete, vamos a refrescar el equipo y vamos a demostrar que vamos con un equipo honesto, honorable, y yo le pediré a mis funcionarios desde el primer día que hagan públicos su estado patrimonial. Para eso tenemos que cambiar la ley de probidad, porque algunos se agarran diciendo que como la ley no lo permite, ¿por qué lo van a hacer? Pero es un acto, bueno, tal vez no legal, pero sí moral. La ley no lo obliga, pero uno lo puede hacer. Claro, pero moralmente es importante. Vamos a ir al primer corte comercial. Sandra, perdón, vamos a ir al primer corte comercial y vamos a volver inmediatamente con esta conversación. Vamos a hablar sobre la gobernabilidad, la conflictividad social que hay en Guatemala, lo que nos espera a partir del 14 de enero, porque las situaciones, el país va a cambiar de gobierno, pero la problemática social, la problemática económica está latente, está vigente, y es la que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar.
Estamos de vuelta con Enfoque. Esta noche conversamos con Sandra Torres. Estamos hablando de lo que está por venir en Guatemala. Sandra, nos quedamos en el corte anterior. Yo mencioné que íbamos a hablar sobre la conflictividad social. Los primeros 3 años de este gobierno se dio una explosión, diría yo, de la conflictividad social. Ya se veía venir. El tema de la minería, el tema de la construcción de hidroeléctricas y obviamente ese cúmulo de, yo diría, problemática socioeconómica que nunca se ha atendido en Guatemala, que cuando se dan este tipo de manifestaciones y de protestas pues salen a relucir. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre ese problema y cómo se va a enfrentar esa problemática nacional para que podamos tener un país en donde empecemos a vivir con más tranquilidad todos los sectores? En primer lugar, nosotros estamos proponiendo institucionalizar el sistema de diálogo. Es importante que participen todos los sectores. De hecho, yo estuve hoy en la mañana con la Alianza Evangélica haciendo la invitación a ellos de que formen parte del Consejo de Notables que yo estoy proponiendo. Precisamente no solo en el tema de fiscalización de fondos del Estado, sino también en el que se involucren todos los grupos sociales, toda la sociedad civil, en la toma de decisiones para bajar los niveles de conflictividad. Por una sencilla razón. La conflictividad se da por la falta de presencia del Estado en las comunidades, porque no se escucha a las comunidades. Obviamente se tiene que lograr un consenso, porque la gente, las inversiones extranjeras, obviamente generan empleo, generan trabajo, y la gente necesita ese trabajo, pero es importante que exista ese diálogo, pero que ese diálogo también se convierta en resultados, se convierta en acciones, y ahí es donde el Estado ha fallado, ahí es donde el gobierno no ha cumplido. Entonces lo que la gente pide es su escuela, su carretera, su centro de salud, el desarrollo, sobre todo en el tema de hidroeléctricas, cuando vemos que en muchos lugares existe la generación de electricidad, pero las comunidades no tienen luz eléctrica. Entonces, esas son las cosas que deben de ser escuchadas, debe de ponerse la atención a las comunidades para que se logre ese consenso y llegue el desarrollo y llegue el apoyo. Pero se necesita, obviamente, que el Estado participe. Y cuando hablo de Estado, hablo también del gobierno, del Ejecutivo y todos los sectores sociales. Las iglesias son una buena ayuda en este tema. Cuando hablamos de ausencia del Estado, es evidente en muchos lugares en el interior de Guatemala, pero hay algunas áreas particulares en las cuales no solo no hay ausencia del Estado, sino que también faltan políticas de Estado. Y estamos, por ejemplo, en todo lo que es el medio ambiente, algo de lo que pasó, la tragedia espantosa que se dio en el Cambray hace una semana, tiene que ver con eso. No hay políticas de Estado, no hay prevención de todos los problemas que se puedan dar en el orden socioeconómico y tampoco en el orden ambiental. ¿Cuál es la propuesta ambiental que tiene UNI y tu persona? Bueno, el tema de medio ambiente es transversal en mi programa de gobierno. Obviamente para eso se necesita fortalecer las instituciones, específicamente el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas veces no se hacen los estudios de impacto medioambiental para los proyectos, y es importante que este ministerio funcione como tal, que tenga también que los estudios sean vinculantes y además sean coercitivos, porque el problema, por ejemplo, en el tema del Cambray, viene Conred, hace un dictamen, pero ni la municipalidad ni la comunidad realmente... Pero tampoco el Estado tiene un plan, tampoco el Estado. Entonces, es importante la legislación en ese tema, que la Conred también tenga un poder coercitivo, que realmente se le dé garras al Ministerio de Medio Ambiente y que se ponga también gente responsable y que tenga conocimiento en ese tema, porque esa es nada más una parte de lo que hoy sucedió en el Cambray, pero tuvimos anteriormente temas como el Están, la gran tragedia en Panamá, que fue hace 10 años, también los múltiples problemas ambientales que hemos tenido, y siempre son los más pobres los que salen afectados en el tema no solo de medio ambiente, sino de desastres naturales que ha pasado en nuestro país. Cada vez que llueve, cada vez que hay un invierno, viene una tragedia y siempre es la gente más pobre la que sale afectada. Ahí tenemos que entrarle a ese tema estructural que sabemos que puede ser solucionado si implementamos políticas de Estado en el tema del medio ambiente. Por eso yo te quiero decir que nuevamente en mi programa de gobierno tenemos contemplado
políticas de medio ambiente, empezando por fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y que ese ministerio también abramos oficinas en todo el país, porque lo importante es cabalmente esa ausencia del Estado, que no hay presencia para que tanto las comunidades como las personas, los sectores sociales puedan tener el apoyo y la presencia de este Ministerio de Medio Ambiente. Hay un tema, nos va quedando muy poco tiempo, lamentablemente tener la oportunidad de tener un candidato presidencial con tan poco tiempo es un desperdicio a veces, pero no hay de otra, la televisión es inexorable. ¿Cuál va a ser la actitud de Sandra Torres si gana las elecciones con respecto a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Banco Guatemala? Son dos nombramientos que son institucionales y que tienen periodos constitucionales. El ICS es el mismo caso y digamos que están cuestionados en este momento, y entonces, ¿cuál va a ser la política? ¿Cuál es la propuesta que va a hacer Sandra Torres? ¿Qué vas a hacer con ese problema es una brasa que llega a las manos? Bueno, en el tema del Banco de Guatemala tienen que haber consensos, tienen que haber acuerdos. Precisamente en estas tres instituciones, bueno, aunque tienen su presencia, pero también son diferentes las elecciones en estas tres instituciones, o nombramientos, como se le quiera llamar. Por eso estamos nosotros proponiendo un gran acuerdo nacional para el rescate de Guatemala, precisamente para lograr esos acuerdos y esos consensos y poder nombrar a las personas idóneas, honorables y honestas en estos puestos. Y hablando del Banco de Guatemala, hablando del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también son instituciones que hay que depurar, sobre todo en el caso del ICS. En el caso del Banco de Guatemala, pues es un consenso que tenemos que lograr con el sector empresarial, con el sector privado, con las universidades, con los sectores sociales, para lograr llevar a una persona honesta a prueba y que esté preparada además. Para tomar esas decisiones, Gonzalo, no se puede llegar a improvisar con un gobierno. Se tiene que tener una planificación, se tiene que tener conocimiento de Estado para saber a quién se va a nombrar. Hace una semana te escuché por primera vez hablar de ese acuerdo nacional o un pacto nacional. ¿Has avanzado en ese sentido? ¿Es una propuesta ya formal o es una propuesta que se va a concretar únicamente ya a partir del momento en el que se tomara posesión? Bueno, hemos avanzado haciendo invitaciones. Por ejemplo, le hice la invitación al doctor Suger para que formara también parte no solo del Consejo de Notables, sino también como parte de este gran acuerdo nacional. He hecho acercamientos con otras expresiones políticas, con sectores sociales. Hoy, como te dije, te comentaba, hice un acercamiento con la Iglesia Evangélica, he estado con la Conferencia Episcopal, he estado con el G4 también esta semana que pasó, haciéndoles también esa invitación, porque tenemos que dejar a un lado nuestras banderas políticas, nuestros intereses políticos, intereses personales, y poner en el centro a Guatemala y trabajar por el país. Nadie que gane la elección, Gonzalo, va a poder sacar adelante Guatemala solos. Necesitamos ese gran consenso. En el tema de medio ambiente, por ejemplo, es un tema que genera conflictividad, pero tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a consensos en cualquier tema que pongamos, en el tema social, en el tema de salud, en el tema de conflictividad. En todos esos temas necesitamos llegar a acuerdos y a consensos para nombrar a la gente más honorable, mejor preparada, porque no podemos llegar a ser gobierno sin preparación, sin conocer el Estado. En 30 segundos, Sandra, ¿por qué habría que votar por Sandra Torres dentro de 15 días? Porque tengo un plan de gobierno, tengo un compromiso con Guatemala y sobre todo llevo al país adentro de mi corazón. Y no voy a llegar a improvisar. Yo tengo experiencia, he hecho administración pública y el país no está para improvisaciones, no está para historias, no está para correr riesgos. Guatemala necesita resultados desde el primer día y yo estoy dispuesta a asumir y a dar esos resultados desde el primer día de gobierno. Muchas gracias, Sandra. Gracias a Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que dentro de 15 días irá a la segunda vuelta de votaciones para elegir presidente de Guatemala. Estamos haciendo las gestiones, ya tenemos una aceptación inicial para que el próximo sábado en este mismo programa tengamos al candidato presidencial Jimmy Morales. Muchas gracias por su atención. Este programa lo que pretende es llevar la información para que cada uno de ustedes con su reflexión pueda tomar la decisión, la mejor decisión para Guatemala, para sus familias. Que Dios bendiga a Guatemala en estas elecciones. Muchas gracias por su atención.